entendiendo esta verdad, que el Hijo de Dios aparece en medio del fuego, tal vez por eso fue que dijo lo que dijo en Santiago 1, búsquelo por favor. Santiago 1, verso 2, para conectar ahí mismo, que estamos hablando de ser purificados, amén. Y hoy vamos a ver las varias formas en que Dios lo hace, porque su sabiduría es multiforme. La sabiduría es la manera de cómo algo se hace, se gesta, se lleva a término. Amén. Hay gente inteligente pero no sabia. El inteligente sabe lo que hay que hacer, pero no sabe cómo hay que hacerlo. El que sabe cómo hay que hacerlo es el sabio. Porque la sabiduría define el cómo, la inteligencia el qué. Amén. Por eso es que Dios nos da los dos. Dios nos da espíritu de inteligencia y de sabiduría espiritual. Amén. Así que en Cristo está todo. En Cristo está todo. Amén. Así que en Santiago capítulo 1, el verso 2, quiero que lo consideremos. Amén. Cuando usted esté ahí me confirma, por favor. Aunque eso lo vamos a ver más adelante, pero quiero conectar con lo que lo que acaba de compartir en esta palabra de gracia la pastora Leandri. Y dice en Santiago capítulo 1, verso 3, verso 2, dígame si llegó. Hermanos míos, lo primero que le está hablando aquí es, yo quiero que usted se integre un chin conmigo hoy, un poquito más. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo, cuando os halléis en diversas pruebas. Qué idea la de Santiago, ¿verdad? Cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo, esto es lo que Dios quiere que nos concentremos en saber. Leamos todos el verso 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis ¿qué? Perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Este es el fin, este es el ideal de Dios al pasarnos por un proceso, por una prueba. Este es el ideal, el verso 4. Este dice, hablando de la paciencia es un fruto del Espíritu en el creyente, que se debe de expresar en el creyente cuando está en la prueba. Amén. Dice dice, más tenga la paciencia, diga la paciencia. ¿Qué dice que debe de tener? Su obra completa. ¿Cuál es la obra o la expresión o el trabajo de la paciencia en la vida del creyente? Para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Diga, perfectos y cabales, y que no nos falte nada. Amén. Eso se llama ser, ¿verdad? Prosperado por la gracia de Dios. En esto consiste la prosperidad verdadera, la prosperidad de Dios, el shalom de Dios. Amén. No solo en las cosas naturales, materiales, sino en todos. Ser que podamos pasar y quedarnos en las manos de Dios, ¿verdad? De nuestro platero, de nuestro formador, hasta que esa obra esté completa. Amén. Y dice que esta obra tiene un efecto, tiene un fin, la obra de la paciencia. Dios quiere perfeccionarnos y hacernos cabales. Cabales, perfectos y cabales. Amén. Cuando algo es cabal, es algo que es útil para el diseño
y para el propósito que se hizo. Amén. Diga cabal, perfectos y cabales. Y eso se va a dar cuando nosotros sepamos que en Cristo estamos completos y que no nos haga falta cosa alguna. Quise leer este texto como para introducir, pero en realidad está en una de los procesos o de las cosas que dio prueba que vimos allí. Nosotros comenzamos la semana anterior a hablar de la purificación o purificados para el propósito. Es el tema que estamos trabajando. ¿Están conmigo, iglesia? Purificados para el propósito. Y en la primera impartición, allí vimos lo que era purificación. Vimos que Dios diseñó al hombre para su plan, para su gloria, para que lo conozca, para que lo exprese, para que lo dé a conocer, para que el hombre bajo el control de la vida divina traiga todo bajo el gobierno y el señorío de Cristo. Amén. Ese es el diseño original. Dios tener una familia, una raza humana llenos de la vida del Hijo, del conocimiento del Hijo, y que por este conocimiento y por esta vida, todo lo que hay en la tierra, Dios se lo dio al hombre para que lo administrara, para que se enseñoreara. Hoy vemos que por causa de que el hombre perdió ese señorío, esa autoridad, ese dominio, por desobediencia lo perdió. Amén. Por cuanto desobedeció, le dio entrada al pecado y el pecado ensució el vaso, dañó el recipiente, contaminó al hombre y ahora el propósito de Dios, el cual se había propuesto en sí mismo, estaba atrofiado, detenido temporalmente, por cuanto Dios ya no podía invertirse en ese vaso sucio y contaminado. Ahora había que invertir tiempo para limpiar, para purificar, incluso antes de la entrada en el proceso de la purificación, para hacer un vaso nuevo, para que ahora sí él pudiera impartirse como vida y el propósito pudiera llegar a manifestarse. Amén. Por eso es que el hombre en su condición natural, humana, caída o de muerte, lo primero que el Señor hace, y lo vimos la semana pasada, cuando Dios comienza a tratar con el ser humano, procura resucitar su espíritu, porque es con el espíritu del hombre que Dios trata, que Dios se da a conocer, en que Dios se revela, porque Dios es espíritu. Amén. Dios no trata primeramente con nuestra mente ni con nuestra carne. Dios trata con nuestro espíritu. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren, que lo conozcan en el espíritu primero. Amén. Así que el hombre en pecado, en desobediencia, ¿cuál es su mayor problema? Que está muerto espiritualmente. Así que el Espíritu Santo viene y se manifiesta y trata con el hombre en estado de muerte por pecado y desobediencia, para traerlo a Cristo, para que él reciba la vida. Y ya después que la persona, como la mayoría de nosotros, ha entrado y ha vivido, experimentado ese proceso de conversión o de arrepentimiento en primera etapa, porque el arrepentimiento es algo continuo, amén. Pero en la primera etapa, entonces el Señor ya no está enfocado en resucitar nuestro espíritu, porque ya lo logró. Amén. El Señor lo logró al nosotros abrirle el corazón y permitir que el Señor entrara, nos salvara, nos limpiara, y vimos esas riquezas y herencia espiritual que se nos imputa, que se nos da por gracia desde el día que creímos. La redención, la justificación, la reconciliación. Amén. Y también la santificación en cuanto a la separación por elección en Cristo. Esas son 5 cosas que el Señor nos da como un regalo de gracia, perdón de pecado. Amén. En donde dentro de la redención está incluido esto, el perdón de pecado. Pero la redención objetivamente es recuperar algo propio. Él pagó el precio para recuperarnos. Diga conmigo, he sido recuperado.
Amén. Estábamos en manos de gente, de un gobierno extraño que no era lo natural. Estábamos en manos de un enemigo que es el pecado y el diablo, pero Él nos recuperó para sí mismo, pagando el precio de sangre para redimirnos. Amén. Así que nos redimió. En esa redención está incluida el perdón de pecado. En esa redención está incluido lo que es la justificación, declarado libre y sin culpa, no porque yo soy libre y sin culpa subjetivamente, sino porque por cuanto creo en Cristo, esa justicia se me imputa. Y ahora Dios no me ve directamente a mí, sino que me ve a través de los lentes de la justicia de Cristo. Y eso es bueno. Amén. Ahora, eso es un regalo de gracia. Diga, regalo de gracia. Diga conmigo, redención, perdón de pecado, justificación. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, ¿quién recuerda? Otro regalo de gracia, reconciliación y santificación en cuanto a la elección. Entonces ya en las manos del Señor, el Señor ahora el foco es para sus hijos, no es ya resucitar su espíritu porque lo ha resucitado. Puede ser que esté opacado, puede ser que esté debilitado, porque hay cristianos con un espíritu vivo, pero debilitado, un espíritu opacado por causa de la misma alma, por causa de la misma independencia del alma que no está bajo el gobierno. El espíritu está vivificado, pero no tiene gestión. No puede operar, no puede expresarse porque las manifestaciones del alma lo bloquean, lo paralizan, no lo dejan ser, como dicen en este tiempo. No deja que el espíritu pueda tener su función para el cual fue creado, que fue expresar el gobierno de Dios. Amén. Entonces, por eso es que ya en Cristo, el Espíritu Santo, por la obra de gracia, nos lleva al proceso de purificación. Ya en el Espíritu estamos completos, hechos perfectos del Espíritu, dice la Escritura. Digan si están conmigo, por favor. Pero lo que no está hecho perfecto es nuestra alma, sino que nuestra alma está siendo perfeccionada. Amén. Está siendo purificada. Y vimos el concepto de purificación, que es ser libre de todo lo que degrada, contamina, adultera. Amén. Eso es lo que el Señor está haciendo con nuestros corazones. Allí vimos que el foco del Espíritu Santo para purificar nuestro corazón, porque es todo el contexto de nuestra alma completa y también parte de nuestra conciencia. Gente que tiene conciencia, y lo vamos a ver hoy, la conciencia sucia, conciencia impura, amén, y la sangre de Cristo limpia la conciencia, amén. Y en medio del proceso también el Señor nos va llevando a un crecimiento para tener, como dice el apóstol Pedro, una buena conciencia. Entonces, los sentimientos, los pensamientos, los sentimientos y las decisiones y la conciencia, ¿qué constituyen? Ahí está el alma, pero ¿qué constituye? Dígame, usted lo sabe. Pero dígalo sin miedo. Nuestro corazón. Muy bien, José. Nuestros pensamientos, sentimientos y decisiones, más la conciencia, es lo que constituye nuestro corazón. Ahí está el centro de nuestro ser. Amén. La parte más profunda de nuestro espíritu, en el cual está la intuición, la comunión y la conciencia. Pero vimos que la conciencia es como ese camino, esa vía, ese canal, gracias, ¿verdad? Ese canal por medio del cual Dios usa lo que está en el espíritu para despertar el alma, alinear el alma cuando se está desalineando, para traerla, redarguir el alma y poderla traer de vuelta bajo el gobierno del espíritu. Amén. Es como, la conciencia es como un intérprete, ¿verdad? Que sabe, la conciencia entiende el lenguaje del espíritu y entiende el lenguaje del alma. Entiende las demandas del espíritu y entiende también la condición del alma. Así que una persona para ser intérprete tiene que saber los dos idiomas, ¿verdad que sí?
Así que puede interpretar en inglés y puede traducir en español y puede hablar las dos idiomas. Así que ahí está esa conciencia puesta por Dios en nuestro corazón para que nuestro corazón, que está constituido por nuestros pensamientos, emociones y voluntad, puedan tener la información, la verdad de Dios fluyendo de manera orgánica. Amén. Esa verdad interna, no solamente la verdad que aprendo y que oigo, sino es la verdad que se revela desde el Espíritu. Amén. ¿Por qué? Porque no basta con oír, con aprender, con leer algo externamente. Se necesita ser revelado desde el Espíritu para que esa verdad pueda tener impacto en nuestra alma. Por eso es que no basta con que una persona sea muy estudiosa o sea teólogo, o sea un teólogo o teóloga. No, eso no basta. Podemos ver gente así que no son transformadas. ¿Me sigue? Que no conocen a Cristo, que no conocen la vida. Son teólogos, saben mucho. Te dicen, saben mucho. Y no es de que se lo embotellaron, lo saben. Tú le tiras cualquier tema, de todo hablan. Pero en la expresión de la vida, en la expresión del testimonio de Cristo, en el fruto del Espíritu, se quedan cortos en la expresión. ¿Amén? ¿Por qué? Porque las cosas espirituales, es cierto que tenemos que estudiar, que tenemos que recibirla, que tenemos que ser instruidos, pero cuando esa información entra a nuestra mente, el Espíritu la confirma. La verdad que está escrita en la mente, la verdad que está escrita en el corazón, la verdad que es Cristo que está en nuestro espíritu, la toma, la absorbe y nuestra mente puede interpretarla para llevarla a una manifestación plena en nuestra conducta. ¿Me doy a entender en esta mañana? Entonces, pero lo que quiero enfatizar en este punto es que necesitamos que la verdad de Dios se nos revele. Que se nos revele. Que se nos revele. Esta verdad la estoy oyendo, la estoy aprendiendo. Por eso es importante gestionar toda enseñanza en oración. Porque nosotros creemos que porque lo oímos ya lo aprendimos. O ya lo sabemos. O ya estamos listos, ¿verdad? No. Por eso es que nosotros decimos, tenemos que orar esta palabra, ¿verdad que sí? Orar esta palabra está implicando que tenemos que gestionarla en oración. Gestionarla en oración para que quédense ahí. Para que se gestione. Amén. Dile que está a tu lado, gestione esta palabra en oración. Toca a dos personas y dígale, gestione esta palabra en oración. Dígaselo otra vez. Vamos a gestionar cada palabra aprendida, la vamos a gestionar en oración. Amén. ¿Para qué? Para que esa palabra pueda ser revelada, alumbrada a nuestros corazones. Amén, iglesia. Porque si no, se va a quedar en la plataforma de la mente y no vamos a poder avanzar a la expresión natural. La expresión en nuestra vida cotidiana es lo que quiero decir. Amén. Así que el Señor siga logrando en nosotros que pueda el Señor seguir purificándonos y quitando de nosotros todo cuerpo extraño, todo lo que contamina, todo lo que no sea Cristo. Amén. Nosotros hablamos mucho la semana pasada de lo que contamina y vimos Marcos capítulo 7, verso 20, donde habla que lo que está en el corazón del hombre, lo que sale del corazón del hombre, eso es lo que realmente cuenta para Dios y lo que lo contamina o también en forma contraria lo que lo puede afirmar y lo que lo puede dar como aprobado. Amén. Pero en Marcos 7, verso 20 al 23, eso está hablando en el aspecto negativo para que pudiéramos nosotros entender qué es lo que el Señor en verdad le interesa y el lugar donde Él va a seguir trabajando en nuestro ser, en nuestro interior. Y voy a leerlo, Marcos 7:20, pero decía, hablando de Jesús, que lo que del hombre sale, eso contamina el hombre. Recuerden que estamos hablando de ¿qué? ¿Cuál es el tema? De pureza, diga pureza. Por el verso 21 dice, porque de dentro del corazón del hombre salen
los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades. ¿Qué más? No están ahí. Dice, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Y dice el verso 23 de Marcos 7, todas estas maldades de dentro salen y realmente es lo que contamina al hombre. Amén. Entonces queremos ver esas diferentes manifestaciones de la carne y de los efectos de los vicios del alma. Eso es lo que nos contamina. Cuando nos abrimos a las prácticas de estas cosas, contamina nuestra alma, nos afecta en nuestra pureza. Por eso que el Señor dice que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida del Señor o hasta la venida del Señor. Amén. ¿Por qué? Porque cada una de esas áreas, y especialmente el alma y el corazón, que es donde estamos hablando, son las áreas vulnerables para que toda esta listica, al que sea una, se manifieste en nosotros. Y eso es indicativo de que nuestra alma está siendo contaminada y no nos podemos quedar pasivos, sino que tenemos que gestionar en oración, en humillación, en quebrantamiento, la intervención divina por su gracia, para que el Señor nos limpie y que Cristo pueda ser visto en nuestra vida. Así que la semana pasada hablamos de esto, y hablamos de lo que dice Malaquías, cómo el Señor, la obra de Cristo mismo, diga, es Cristo mismo. Como Cristo mismo es el que está trabajando. Porque dice el mismo, dice Pablo en Filipenses, ¿verdad? Creo que 5:23, dice que el mismo Dios de paz os santifique. Amén. Y aquí la traducción también de santificar, por cuanto es una acción y es una obra progresiva de Dios, se interpreta también como purificación. Es el mismo Dios de paz que nos purifica. Amén. No es una obra, no es un rito que hago para entrar en purificación. Es una obediencia. Es obedecer a la vida que portamos, lo que nos lleva a un nivel más alto de pureza. Amén, hermanos. Amén, iglesia. Entonces, vimos en Malaquías, estuvimos en Malaquías 3, ¿verdad que sí? Por cuanto es el pasaje con el que culminamos, ese con el que también vamos a continuar. Dice que en Malaquías 3:3 dice, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. No sé cuántos siguen conmigo en el texto. Y el verso 3, lo podemos leer en voz alta. No lo están proyectando, pero lo puede leer usted en su Biblia. Dice, y se sentará. Esto fue donde terminamos. Dice que se sentará para afinar, léalo, y limpiará la plata, porque limpiará los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Amén. Y vimos que ese es el resultado final. Ese es lo que aspira el Señor con cada uno de nosotros al salir de un proceso de prueba. Amén. Que podamos, todo lo que demos, todo lo que hagamos, de palabras, de hechos, que realmente sea el Señor en nosotros y para el Señor realmente. Amén. Y esa intención del corazón van a ser purificadas y limpiadas por el mismo Señor. Recuerde que dijimos que Malaquías, y este pasaje específico de Malaquías, es un pasaje mesiánico. Estaba hablando de lo que haría el Mesías cuando se manifestara. Cristo lo hizo en los días de su carne con el sistema judaico o judío. Amén. Con el sistema judaizante y con el pueblo de Israel. Amén. Lo
probó. Aquí está hablando y le dije que no se quedara con el tema o con la expresión de Leví, sino que vea que dice el verso 3, que el Señor se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará los hijos. Diga, Él limpiará los hijos. Y a los hijos, ¿cuántos son hijos? Los afinará como a oro y como a plata. Y esos hijos ya afinados, refinados, limpiados, esos hijos tendrán una respuesta espontánea al Dios que los afinó, que lo limpió, que lo purificó. Traerán ofrenda en justicia. ¿En la justicia de quién? ¿En la propia? No, en la justicia de Él. Porque lo único que el Señor recibe, lo que procede de Él. Así que sabemos que el Señor está sentado, está en reposo, está en paciencia. Él no está desesperado como nosotros. Él sabe el tiempo, Él sabe hasta dónde pone el fuego. Él es ese platero que está ahí mirando hasta qué nivel nosotros somos purificados, hasta que Él pueda verse en lo que nosotros somos realmente. ¿Está conmigo, iglesia? Diga conmigo, que Él se vea en mí y a través de mí. Él es el orfebre por excelencia. Nosotros nos desesperamos, pero Él no está desesperado. Él está sentado y nos va a afinar. Sea que usted lo crea, que no lo crea, sea que usted crea que ya usted es un querubín, que está perfecto, que esta palabra de reino, de revelación, de nuevo pacto, ya usted llegó, tiene un alma todavía y está en un cuerpo de carne. Y Él dijo que está sentado para afinarnos, para purificarnos, y dice que va a limpiar las intenciones de nuestro corazón. Amén. Y Él no se va a cansar, porque Pablo dice, el que comenzó en nosotros su buena obra, Él la va a terminar. Amén. Lo único que dice hasta el día de Jesucristo. Así que ese día, cuando Él se exprese plenamente, el Señor culminará. Mientras estemos en este cuerpo, el Señor trabajará. ¿Cuántos quieren que el Señor siga trabajando? Ahí vimos que el fuego del Espíritu que dio Juan el Bautista, que Jesús bautizaría, no es el fuego pentecostal de la emocionalidad, sino que es el fuego de prueba al cual Pedro después nos aclara y dice que a todos, que no nos sorprendamos. No sé por qué la gente se sorprende. Ay, esta prueba que me ha venido. Pedro dijo, ¿por qué ustedes se sorprenden? Porque esto va hacia todos aquellos que son herederos de la salvación. Dile que está a tu lado, que no te sorprenda la prueba. Amén. Sino que estemos preparados, llenos de la paciencia de Dios para resistir la prueba. ¿Alguien dice amén? Entonces, poniéndolo en contexto de lo poquito de algo de lo que hablé la semana pasada, dijimos que hoy vamos a trabajar con los aspectos de la obra de la purificación. Diga conmigo, aspectos del obrar purificador de Dios. Amén. ¿Cómo lo hace? Eso quiere decir cómo Dios lo hace, cómo nos lleva en ese proceso. Amén. Y lo primero que quiero poner en su corazón respecto a este punto específico es que lo primero que Dios hace es traer luz. Diga conmigo, Dios nos ilumina. Así que dice la Escritura que Él trae su luz, su revelación, la luz del Señor. La luz viene para iluminar y exponer lo que existe, tanto en Cristo, pero también en el alma humana. Usted, si esto está oscuro, usted no sabe lo que hay aquí. ¿Está conmigo? Diga conmigo, cuando hay tiniebla, cuando hay oscuridad, no se sabe lo que hay. Amén. Por eso cuando usted se está acercando a creciendo en esta vida y está introduciéndonos en la verdad presente, que es la luz del Evangelio de Jesucristo, entonces es donde nosotros comenzamos a ser sorprendidos. Sorprendidos no con los de los demás, sino con lo nuestro personalmente. Porque cuando estábamos en tiniebla, en pecado, y vivíamos nuestra propia justicia, nuestra propia bondad, no había gente más buena, más santa, más pura, más bien intencionada, más humilde que nosotros, hasta que vino la luz. La gente que viene de otra estación, de otra línea teológica,
que viene de allá, ¿verdad? De otras culturas, de iglesia, que vienen con todo este festín y con todas estas cosas religiosas y con toda esta doctrina y con todo este orgullo de todos los cargos, de todo lo que han hecho, de todo lo que harán. Cuando entran a la verdad presente en Cristo, ¿verdad? Entonces como que viene una impresión, viene un fuerte, diga conmigo, autodesengaño. ¿Por qué? Porque ya todo nos ha pasado. Y yo que duré 30 años haciendo tal cosa, 20, 15, 10 y no sabía nada de esto. Y ahora muchos dicen, y eso molesta, ahora es que yo estoy aprendiendo, ahora es que estoy entendiendo. Y el que tiene un familiar que era religioso y oye a una persona de 10 años en el evangelio decir, ahora es que yo voy a aprender, ahora es que yo, ¿entiendes? Eso molesta. ¿Cómo tú vas a decir eso? Porque no es que ahora fue salvo inmediatamente, aceptó a Cristo como su Señor y Salvador. Amén. Pero hablando de luz, de ver, de entender, de entrar al proceso, de conocer la verdad, eso solamente lo trae la revelación de Jesucristo. Así que cuando el Señor nos entra en el proceso de purificación, porque ya nos salvó, ¿y qué le sigue a un salvado ahora? ¿Cuál es la etapa que sigue a un salvado? La purificación. Amén. Es un proceso constante, es continuo, quisiéramos decir que no, es por etapa, amén, porque Dios no nos trabaja por etapa, no trabaja por área, no trabaja por tiempos, amén, no trabaja para ponerlo de esa manera, por cada parte de nuestra alma, como decía Andri Lenny, espíritu, alma y cuerpo, todo tiene que ser purificado, todo tiene que ser limpiado, amén. Entonces, como creyente entramos en este proceso ahora de crecer en la palabra, crecer en el entendimiento, crecer en la expresión de la vida de Cristo, pero sobre todo ahora el Señor nos mete por default a todo el creyente en el proceso de purificación. ¿Y qué es lo primero que trae? Diga luz. Es la luz del Señor. La luz viene para iluminar y exponer lo que existe. Antes yo creía que habían sillas amarillas en este salón y que las paredes estaban pintadas de verde en este salón. Pero al encenderse la luz, ¿qué hace la luz? Expone lo que hay. Expone la realidad. Dígalo conmigo. La luz expone la realidad. Amén. La luz trae a manifestación la verdad, lo que realmente es. Y lo primero hacia donde apunta la revelación o la luz de Dios es hacia Cristo, no hacia nosotros, porque ya nosotros sabemos que venimos de una naturaleza caída, de ser pecadores y de ser cuantas cosas horribles. ¿Cuántos siguen conmigo? Claro que hay muchas verdades que van a ser reveladas por esa luz. Porque una cosa es decir porque hay personas que dicen, sí, yo acepto que yo tengo tal detalle, tal defecto, pero no lo ven como un pecado, no lo ven como algo que realmente hay que tratarse. Hay gente que tienen el orgullo de decir que son orgullosos. Sí, yo sé que soy orgullosa y lo dicen oriundo, con el pecho arriba. O sea, tú me estás diciendo que eres orgullosa, deberías decirlo con la frente en el piso, no tan paradita, no con tu pecho parado. ¿Está entendiendo usted? Pero nosotros decimos, sí, yo reconozco que soy orgulloso con el pecho parado. Eso indica que no ha visto la asquerosidad y la suciedad que representa su orgullo delante de los ojos de Dios. Cuando nosotros vemos la suciedad y lo asqueroso que es el orgullo y que es el pecado en sí, entonces lo aborrecemos. Y escúcheme si usted se ofende porque estoy diciendo asqueroso. Lo antihigiénico, entonces, para la gente más fina. Pero como quiera, es sucio. Hasta que nosotros no vemos la bajeza de nuestra carne, la suciedad y las consecuencias que trae a nuestra vida y cómo es desagradable a los ojos del Señor, nosotros lo vamos a seguir justificando y lo vamos a seguir pasando como algo que eso no es tan malo. ¿Me doy a entender? Hasta que se nos ilumina. Diga, la luz. Entonces todo el proceso de purificación comienza con la luz. Diga, la luz.
Es la revelación de Jesucristo. ¿Qué significa? El Señor nos muestra su amor, su gracia, su belleza, su grandeza, su poder. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Que Él ha sido generoso, que Cristo ha pagado un precio alto. Comienza el Señor a mostrarnos, podemos ver por revelación, la grandeza de su gracia, la grandeza de su sacrificio, la grandeza de su santidad. Y el Señor nos ilumina y Él es ese espejo gigante, más que ese que tenemos ahí atrás. Y comenzamos a ver, a verlo, amén, a verlo. Entonces cuando nos ponemos frente a la belleza del Señor, amén, y presentamos nuestra alma, ya dijimos que en el Espíritu estamos completos, amén, pero estamos hablando del proceso de transformación en el alma. Y comparamos, porque Él es nuestra medida. Recuerda que vimos anoche, bueno, lo notaban todos por algunos del discipulado, que había gente en Corintios que su medida eran ellos, se medían con ellos mismos, se juzgaban a ellos mismos, ellos eran el metrón y todo eran ellos mismos y no Cristo. Para nosotros Cristo es la regla, Cristo es la medida, amén, iglesia. Entonces, cuando la luz nos muestra la grandeza, la belleza, la santidad, la pureza de Cristo, su persona, su obra y su obrar, el hombre entonces debe de ser redarguido en esa persona tan maravillosa que es Cristo. ¿Alguien dice amén? Diga, la luz nos presenta a Cristo, nos alumbra a Cristo, nos señala primero a Cristo, y en esa misma reflector de luz, entonces comenzamos a ver también la condición del alma humana que está en proceso de transformación y conformación. Es por eso que la Escritura dice que tanto el Espíritu Santo como las Escrituras tienen un trabajo en la vida del creyente. Diga, redarguir. Y este es lo primero que hace que el Espíritu Santo quiere producir en nosotros. Por medio de la palabra, por medio de su trato personal. Diga conmigo, la iluminación, ¿verdad? Que es la luz que trae la verdad de Dios, viene a nuestra vida por diferentes vías. Está la manera directa del Espíritu Santo que te redarguye, amén, desde tu espíritu, pero también está la forma que más Dios usa en algunas ocasiones, es por la palabra. ¿Está conmigo? Mire qué dice el Salmo 119:30. Salmo 119:30 y 33. Estamos hablando de cómo Dios lleva el proceso de purificación, entendiendo ya lo que es purificación y de dónde y qué es lo que tiene que ser purificado, que es el corazón. ¿Lo entendimos? Ahora estamos viendo este aspecto del obrar purificador de Dios, cómo Él lo hace, y vimos ya un punto que tenemos que tenerlo como base, que lo primero que Él les trae es luz. Tenemos que saber lo que hay en Cristo, pero también tenemos que ver lo que hay en nosotros, en nuestros corazones, para poder entrar en el proceso de arrepentimiento. La iluminación del Espíritu se manifiesta por la palabra. ¿Está conmigo ahí en la cita que le dije? Salmos, ¿cuántos están ahí? Salmo 119, verso 30, 130 y 133. Si están allí me confirman, porque quiero que lo leamos. Leemos, dice: la exposición de tus palabras, ¿qué hace? Alumbra, hace entender a los simples. Otra vez, a los que todavía están buscando, lleguen y leámoslo juntos, porque este es el primer punto de la iluminación del Espíritu. ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo Él lo hace? Él usa la verdad expuesta. Diga, la verdad expuesta. Y este es lo que confirma el Salmo 119:30 y versos 130 a 133, que dice el verso 130: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Verso 133. Me gustaría que usted leyera conmigo, por favor. Ordena mis pasos. ¿Con qué? ¿Con qué? Y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Esto es una buena oración.
Es una buena oración. Sabemos que en el nuevo pacto, según Isaías 53:11 y Hebreos capítulo 8, verso 12, sabemos que el Señor en la cruz lidió con el pecado, la rebelión y la iniquidad. ¿Alguien lo cree? Perdonándolo, limpiándolo, y dice Hebreo, no me acordaré de tus iniquidades. Y sabemos que lo hemos trabajado, que lo que el Señor está diciendo cuando dice no me acordaré, es que no usaré tus pecados contra ti. No usaré tu pasado contra ti. Amén. Diga conmigo, no se acordará. Esto no quiere decir porque Dios es omnipresente o omnisapiente que Dios no se va a acordar literalmente de lo que ha hecho el hombre, sino que no usará por cuanto ya Cristo pagó por esa iniquidad. Amén. Ya Cristo pagó por ese pecado. Ya fuimos perdonados y recreados. Amén. Él no va a usar esa práctica contra nosotros como decía Antineri, como para quitarnos la salvación. Es la salvación que nos la dio por gracia. Nadie nos puede separar del amor de Dios. Recuerde que lo que estamos trabajando aquí es pureza para crecer en carácter, para madurar, para poder cumplir el propósito eterno. De eso es que estamos hablando. Estamos hablando de salvación. La purificación es necesaria para el cumplimiento del propósito eterno. Amén. Esto está en juego. Si usted es creyente, su salvación no está en juego. Porque usted no fue que se salvó, a usted lo salvaron. Dios nos salvó. Él es nuestra salvación. De manera objetiva, la salvación de nuestro espíritu. Pero sabemos que nuestra alma está en un proceso de salvación por medio de la purificación. La salvación para el espíritu es redención. La salvación para el alma es transformación y conformación. Y la salvación para el cuerpo es glorificación cuando el Señor regrese por nosotros. Así que la salvación es un proceso continuo, puntual, pero también como continuo. Diga conmigo, para el espíritu redención. Para el espíritu regeneración. Amén. Para el espíritu, la salvación, ¿qué es? Regeneración. Y para el alma, dígame qué es. La salvación. Transformación y conformación a la imagen del Hijo. Ahí entran los procesos. Ahí entra el fuego. Ahí entra el proceso de purificación. Porque la glorificación será también algo instantáneo. ¿Cuántos creen que el Señor nos dará un cuerpo semejante al de Él? Todavía son verdades que yo creo, amén. No viviré para siempre en este cuerpo mortal. Él nos dará un cuerpo nuevo cuando Él quiera. Amén. Entonces, acá dice que la verdad, la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. Y el verso 133 me impacta porque dice, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Le dije que tenemos que ver la iniquidad de manera objetiva de lo que Dios ha hecho con ella. Nos la ha perdonado, no la usará en nuestra contra para quitarnos la salvación, pero Dios no la usará en nuestra contra. Lo que pasa es que la iniquidad es la que nos boicotea la vida espiritual cuando nosotros permanecemos en ella. ¿Estás conmigo? Vimos iniquidad la semana pasada, no como ese asunto de espíritus generacionales, ni nada que ahora me están persiguiendo, ni nada de eso, sino como toda práctica anticristo en la que yo soy reincidente. ¿Está conmigo? Esto es sencillo de entenderlo, ¿verdad? Diga, toda práctica carnal, anticristo, en la que yo soy, ¿qué? Reincidente. Porque ahí donde está la iniquidad, en los errores y los pecados repetitivos. Es costumbre, le decía la semana anterior, lo que nos caracteriza negativamente. Es esa marca que tenemos. Es decir, ese que ella es así, que fulano es así. Y cuando dicen así, es negativamente. Esa expresión de la iniquidad, que son los vicios del alma. Amén. Que tienen que ser trabajados en nosotros. Para algunos es la ira, para otro el orgullo, para otro la envidia, para otro el celo, para otro es la autopromoción, la falsa humildad. No puedo decirle a usted cuál es su debilidad, ni su talón de Aquiles o la práctica de su iniquidad. Yo sí sé la mía. Y por eso oro para que Dios me purifique todos los días. Digo, yo no estoy hablando a querubines, estoy hablando a seres humanos que han sido renacidos en el espíritu, pero tienen un alma que está siendo procesada. ¿Está conmigo, iglesia? Diga conmigo,
el salmista decía, mejor dicho, que la iniquidad no se enseñoree de mí. Diga que la iniquidad no se enseñoree de mí. Ya Dios me la perdonó, ya dio todo eso, pero eso es objetivo, diga objetivo. Esas son las realidades en Cristo, así lo tengo yo que ver. Esa es la verdad que me tiene que gobernar para que esa iniquidad o esa práctica de la carne no se enseñoree de mí. Amén. Esta es la verdad que tengo que ver. Ver la verdad de lo que Dios ha hecho en Cristo con nuestro viejo hombre que lo ha crucificado. Amén. Pero tú tienes que bajar aquí, ahora, al tiempo, a nuestra realidad presente, todas esas riquezas eternas y espirituales. Amén. Así que esta verdad de que lo que le decía de que dice Hebreo sobre lo que Dios ha hecho con nuestras iniquidades, pecados y rebeliones, esta verdad de Dios son objetivas y nos habla de cómo Dios nos trata, habla de su bondad para con nosotros por el sacrificio de su Hijo que proveyó para nosotros perdón y libertad. ¿Usted lo cree? Diga, lo tenemos. El camino está abierto, la provisión está hecha. Ahora tenemos que decir, como decía Pablo a uno de sus discípulos, echa mano de la vida eterna. Tenemos que tener una acción, un querer en fe para poder recibirlo y poder disfrutarlo en el nombre del Señor. Así que el salmista ora de esta manera para que la iniquidad no se enseñoree sobre él. Ya vimos lo que es la iniquidad, obra de la carne, obra repetitiva, vicios del alma. Amén. Que no se enseñoreen sobre nosotros es la oración, pero también tenemos que gestionarlo en nuestra vida personal. Esto es un asunto, esto lo que Dios hizo con la iniquidad de manera objetiva, pero en cuanto a nuestra madurez, el apóstol, hablando de la iniquidad, nos enseña esto en 2 de Timoteo 2:19. 2 de Timoteo 2:19. ¿Por qué estamos hablando de iniquidad? Porque es obra de la carne, llámese celo, envidia, borracheras, todo lo que dice Gálatas 5:16, herejía, hechicería, orgullo, lo que Cristo dijo en Marcos donde leímos, amén, malos pensamientos, adulterio, fornicación, ¿está conmigo? Todo eso son elementos contaminantes del alma que bloquean el fluir de la vida. Y eso es lo que Dios se ha sentado de manera, como volvimos la semana pasada, y está trabajando en nuestro corazón para sacar eso de nosotros, limpiarlo en el nombre de Jesús. Ahora, dice 2 de Timoteo 2:19, hablando de la iniquidad, escritor, el apóstol Pablo, uno de los hombres o el hombre que mayor revelación recibió de la gracia y de la verdad presente en Cristo. Él dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los suyos. ¿Y qué más dice? Y apártese ¿de qué? De iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Alguien ora, alguien invoca, alguien alaba, alguien clama a Dios? ¿Alguien, verdad? Aquí, todos los que estamos aquí somos hijos de Dios, lo invocamos, le creemos. Y dice el Señor, el fundamento es Cristo. Nadie puede poner otro fundamento. El Señor conoce a los suyos. ¿A quién conoce el Señor? A los suyos. Y dice el apóstol, apártese de iniquidad. Aquí la iniquidad es algo. No te dice, renuncia a la iniquidad y quebranta lo que hizo mi mamá, mi abuelo, mi tío. Porque eso no trabaja así. Porque en el nuevo pacto los hijos no tendrán la dentera de los padres. No. Aquí cada quien es responsable por lo suyo. Porque nosotros nos ocultábamos antes, ¿verdad? Que yo soy así porque el abuelo era así. Toda esa teología antiguo testamentaria se caiga y que los niveles de responsabilidad sean mayores para nosotros gestionar, vivir una vida en el Espíritu, sin estar ocultándonos y echándole la culpa al abuelo y al tío. ¿Está conmigo? Dice, apártese de iniquidad. Léalo conmigo con un chin de desayuno. ¿Qué dice? Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apártese. Apártese. ¿De quién es la acción ahí? ¿De quién es la acción? Es de nosotros. ¿De quién es la decisión? ¿Quién existe el alma para poder obedecer al Señor ahí?
nosotros. Cristo está en nosotros y en esa vida, en el poder que nos da esa vida de decidir en pro de la libertad y de la vida. Entonces el apóstol dice, basado en que sabe que él está hablando a creyentes que ya han sido regenerados y que tienen la vida y que tienen el poder para tomar las decisiones adecuadas y correctas. Entonces dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca, ¿quién? El nombre de Cristo. El Espíritu y la palabra nos redarguyen. ¿Alguien dice amén? Exponen la verdad de Dios para que lo veamos, le decía anteriormente, a Él, su carácter y naturaleza de forma objetiva. Y una de sus características, hablando de Cristo, más notable es su pureza de carácter, su pureza de pensamiento. ¿Cuántos saben que el Señor Jesucristo es así en su naturaleza y sustancia? Diga, pureza de carácter. ¿Qué más? Pureza de pensamiento. Cristo es puro en sus intenciones. En Él no hay malicia. Él es benigno, generoso y crédulo. Me gusta esta expresión que me venía al espíritu. Diga, crédulo. ¿Por qué crédulo? Porque la Biblia dice que el amor todo lo cree. Y Pablo, a quien está describiendo en 1 Corintios 13, es a Cristo mismo. Amén. Y dice que el amor todo lo cree. Amén. Y no lo malo, sino que todo lo cree en pro de su propia verdad. Amén. Él es honesto. Cristo es honesto. Su hostredad es inigualable. Su diferencia con la raza humana es inigualable. Su gran diferencia con nosotros. ¿Alguien dice amén? Así que tenemos que ver esa hostredad de Cristo y ver ese estándar de vida que Él nos establece y ver la razón por la que Él nos regeneró. Es para que nosotros podamos poder tomar decisiones en sabiduría para apartarnos de iniquidad y poder servir a Dios en su gracia. Entonces lo primero, lo más fácil, yo digo que la parte más fácil es Él te ilumina. Él te da una palabra expuesta. Dice que la palabra expresada alumbra. Amén. Y dice que el Espíritu Santo nos redarguye y que la palabra también expuesta, o incluso nosotros podemos estar leyendo algún material, ¿verdad? Que tenga que ver con la vida espiritual, y el Espíritu Santo puede usar esa palabra escrita, tanto la escritura como algún material de algún hombre de Dios escrito para redarguirnos. ¿Cuántos siguen conmigo en esta mañana? Diga, Él nos redarguye. Nosotros en nuestra condición vemos, pero mira lo que dice la palabra. Siempre recuerdo que yo nunca entendía, cuando era nueva creyente, siempre hacía una oración que yo no entendía lo que significaba hasta que vine a la escritura, pero la hacía. Nunca en mi vida había pronunciado la palabra en mi vida mundana, y era lascivia. Yo era modelo, era bailarina, y cuando me convertí a Cristo, yo comencé a orar, Señor, límpiame de la lascivia, renuncio a la lascivia. Tú sabes, todas esas cosas que le enseñan a uno, pero yo ni sabía lo que significaba esa palabra. Lascivia, límpiame, limpia. Pero el Espíritu Santo sí sabía. Él me redarguía. Él sabía el montrico que había dentro de mí. ¿Me voy a entender? Y lo que yo necesitaba y cómo tenía que confesar y exponer eso y dejar que el Señor obrara. Esa era una oración, vamos a decir, por revelación, porque yo no sabía, hasta que comencé a adoctrinarme, comenzaron a enseñarme y encontré en Gálatas que una obra de la carne era lascivia, y que los hombres sin Dios tendrían esa tendencia a vivir así, llenos de lascivia y todas esas cosas sucias y contaminantes que tienen que ver con la vida sexual incorrecta e ilegal. ¿Está conmigo usted? Pero lo que trato de decir, ¿cómo el Espíritu te redarguye? Te redarguye por la palabra. Otra vez tú estás leyendo la escritura, o está en algún estudio, o está en una exposición, y el Espíritu con esa palabra predicada, enseñada, y lo que quiere es redarguirte, presentarte algo de manera clara y precisa para que lo podamos ver en nuestra vida y nosotros lo reconozcamos, nos arrepintamos y nos apartemos sin tanta resistencia. Pero le decía que Dios sabe que nosotros no tenemos un alma así tan fácil
como para que ceda, y que porque Dios lo diga, porque la Biblia lo dice. Ya nosotros, algunas personas sí, algunas cosas sí, Dios lo logra de esa manera, por medio de ser instruido en la palabra. Pero ¿qué pasa cuando el alma está ensoberbecida, autoengañada en su propia bondad? ¿Qué Dios usa entonces? Es donde es necesario que nosotros entremos en lo que es la prueba. Algunos no ceden, algunos de nosotros no cedemos simplemente, como dije, porque la Biblia lo dice, porque Dios te lo dijo, porque tú sabes. No. Hay veces que la única manera en que Dios logra purificar un área de nuestra vida o de nuestro corazón es por medio de la presión, el desengaño, una enfermedad, una crisis. Porque lo que pasa, y eso lo vimos un poquito anteriormente, es que según nosotros, para no excluir a nadie, ¿verdad? Porque no nos podemos excluir porque todos estamos en este cuerpo. Según nosotros, como Israel, según nosotros somos los mejores y estamos perfectos. ¿Está conmigo? Según nosotros, según nuestro criterio, nadie es mejor y más espiritual que nosotros. Ni más honesto, ni más servicial, ni más generoso, ni más tolerante, amable, decente, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros hay que hacer un monumento de la bondad, el árbol del bien y del mal, según nosotros. Pero Dios sí sabe la naturaleza y los vicios que quedaron como consecuencia de, lo decíamos la semana pasada, del daño colateral del pecado en el alma. Diga, Dios sabe. Nosotros no sabemos, nosotros estamos engañados, ensimismados en nosotros mismos. Pero entonces Dios usa el fuego de la prueba para desengañarnos. Y nos prueba con la gente, y nos prueba con la finanza, y nos prueba en la salud, y permite prueba en diferentes áreas. Amén. ¿Sabe para qué? Para que nosotros entremos en niveles de pureza. La semana pasada lo vimos en Israel, como el Señor le dijo al pueblo de Israel en Deuteronomio 8:2, te llevé por un desierto, tuviste hambre, tuviste sed, y te probé. Y te probé para saber lo que había, ¿dónde? En tu corazón. Si habrías de servirme a mí, a pesar de cualquier cosa. Amén. El Señor sabía lo que había en el corazón de Israel, lo que no lo sabían eran ellos, porque como dijimos al principio de esta serie la semana pasada, el mayor fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal que deja en el hombre es el autoengaño de la autobondad. Nosotros no tenemos problema con las cosas que están mal en nosotros. Nosotros sabemos lo que está mal y es más fácil trabajarlo cuando lo vemos, ¿sí o no? El problema es cuando nosotros pensamos que ya lo hemos logrado y que ya nosotros tenemos todo hecho y que ya no necesitamos nada y que nosotros tenemos esta autojusticia, esta justicia propia que se levanta con todo nuestro ego y todo este monumento de sabiduría humana. Entonces ahí es donde es necesario meternos en el proceso y traer más luz, ya no solamente luz para iluminar lo que hay, ver a Cristo y ver nuestra condición y arrepentirnos, sino la luz que trae el fuego para exponer la verdad en nuestros corazones y para que todo lo que es Cristo sea quemado en nosotros. Nosotros debemos de saber algo, y es que todo lo de Dios es probado, por lo menos aquí en la tierra. Diga conmigo, el obrero, debemos saber que el obrero, la fe del obrero y la obra del obrero de Dios, diga, todo será probado. Otra vez, ¿qué dice que todo? La fe del obrero, diga conmigo, el obrero y la fe del obrero será ¿qué? Probado. El obrero y la fe del obrero. Dice Primera de Pedro capítulo 1 verso 7. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe. ¿Vuestra qué? Fe. Mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Dice que la fe será probada para que sometida a prueba vuestra fe
Y la fe, sabemos que la fe tiene varias connotaciones y lo vamos a ver en breve, la va a ser probada en nosotros. Hay dos aspectos de la fe. Está el aspecto objetivo y el aspecto subjetivo. Amén. Así que el aspecto objetivo de la fe es la fe, la hemos definido y aquí lo hemos trabajado también como la verdad presente. ¿Qué contiene la fe? ¿Cuál es la sustancia de la fe? La verdad. Si no hay verdad, no hay fe, lo que hay emoción y presunción. Amén. La verdad presente en Cristo, el conocimiento del Hijo, su vida, su obra, su propósito. Eso está, diga, esa es nuestra fe. ¿Quién? ¿La verdad sobre quién? Sobre Cristo, su persona, su vida, su obra, su propósito, su pacto, el conocimiento de su verdad en nosotros, amén, o en Dios, lo que Dios hizo en Cristo. Esa es nuestra fe objetiva. Todas estas realidades ya están hechas, son hechos. Dios lo hizo. Cristo murió, Cristo fue sepultado, Cristo resucitó. Todas esas son verdades que tienen implicaciones gloriosas. Fue ascendido y también ha sido impartido. Diga, todo este conocimiento es nuestra fe. Amén. Así que ese conocimiento yo lo oigo, yo lo veo, yo lo visualizo por fuera. Dios lo hizo. Es una fe objetiva, es una fe presente en el Hijo y todo el evangelio depende y se sustenta en esta fe. Dependiendo del evangelio que nos predicaron, dependiendo con quién nos convertimos, va a depender la medida de fe que recibimos. Pero para ser salvos todos recibimos una medida de fe. Eso es lo que dice Romanos capítulo 12, verso 13. Que todos nosotros hemos recibido una medida de fe. Debemos considerar que la calidad de esa fe y la pureza de esa medida de fe está determinada por la persona o por la verdad a la que fuimos expuestos. Porque recuerde que la fe es toda, la fe en este sentido es toda la verdad que está en Cristo. Lo que nos salvó fue haber recibido la fe. ¿Cuál fe? Una medida de fe de que Cristo es el Señor, de que Cristo es nuestro Salvador, de que Él murió por nosotros. Eso es básico. Amén. Ese conocimiento de Cristo nos salvó. ¿Alguien es salvo acá? Así que esa fe objetiva de lo que Él hizo, cuando se me predicó, yo lo recibí, se me iluminó, lo acepté, esa se convirtió en mi realidad. Amén. Ahora está la fe subjetiva. La fe subjetiva es lo que Pablo llama mi fe. Diga, mi fe. Ya no es que Dios lo dijo, ya no es que Pablo lo dijo, ya no es que otro lo hizo. Ahora es que todas esas verdades de lo que Dios es, de lo que Él hizo, ahora la he oído, la he aprendido cognitivamente, pero la he recibido en mi corazón y la voy a poner en práctica. La hago mía. Amén. Diga conmigo, mi fe. No es la fe como teníamos antes para decretar, para mandar a Dios, sino es la fe misma del Hijo de Dios que está en la persona de lo que es el Hijo de Dios, de lo que ha hecho Cristo por nosotros, de lo que es su gracia, del poder de su vida, el conocimiento de esas verdades. Ahora que la he oído, la recibo, la hago mía. ¿Y cómo sé que la he hecho mía? Porque esas verdades determinan lo que pienso, lo que hablo, con quién me relaciono, lo que yo decido. ¿Está conmigo acá? Tengo fe y hago con mi vida lo que me da la gana, digo lo que quiero, voy donde quiero. Y esa fe no gobierna, yo no considero mi fe lo que dice el Cristo que está impartido en mí para movilizarme, para hablar, para relacionarme, para decidir. Entonces, esa es la fe del Hijo de Dios, pero no es mi fe. Para que sea mi fe, esa verdad me tiene que gobernar. Y cuando la verdad me gobierna, eso indica que todo lo que yo decida hacer ahora, en esta etapa de mi vida, va a ser gobernada por esa fe. No me estoy dando a entender acá. ¿Se entiende? Ay, sí, porque es que nosotros privamos de que nosotros sabemos todo y que sí, lo entendimos. Ok, lo entendiste. ¿Qué va a pasar después que tú escuches una palabra?
va a ser probada. En la semana, cada cosa que usted escucha va a ser probada. En la casa, con el trabajo, con los hijos. Todavía no ha salido de ahí y ya usted está haciendo lo que se habló, no lo van a probar a ver si la fe que oíste, porque la fe se oye, porque si es palabra de verdad la fe, entonces la fe se oye. O el oír, la fe viene por el oír ¿qué? Entonces cuando escucho la verdad en Cristo, mi fe crece porque crece el conocimiento de Él, porque mi fe es el conocimiento de Él. Mi fe no es mi presunción ni mi declaración positiva. Mi fe es lo que conozco de Él. O sea, esa es la fe. Pero ¿cuándo es mía? Cuando lo que yo conozco de Él y sé la demanda de su vida en mí, eso gobierna mis decisiones, acciones, vocabulario y relaciones. Entonces, tú tienes fe y tu fe no filtra a tus amiguitos. No, traigan, yo soy chévere. Bueno, tu fe tiene que darte un parámetro de conducta, de decisión. Venga el que tiene la cosa verde, venga el que tenga el otro, venga el que tiene el vape, vengan todos, venga yo. Y estoy ahí como un camaleón, como una camaleona. O tu fe no te está gobernando. Entonces todos dicen chistes rojos y yo los oigo, los rojos, los amarillos, y me les río. Qué lindo. ¿Y tu fe? ¿Me voy? Ok. Entonces, exactamente, la presión de grupo. Van a rechazar, yo tengo que hacerle coro al grupo. Pero tú tienes una fe, lo que pasa es que ese grupo no tiene fe, pero tú tienes una fe. No una fe como un adorno, tú tienes una fe para que te gobierne. Porque la verdad, cuando gobierna la fe, gobierna la verdad. No gobierna los sentimientos. ¿Qué es lo que gobierna la vida de muchos cristianos? Gobierna su carne. Gobierna sus sentimientos. No la fe. ¿Está conmigo? Entonces, la fe va a ser probada. Pero no es la fe objetiva de todas las verdades. ¿Por qué? Porque esa fe dentro del corazón humano es probada. Tú dijiste que entendiste humildad. Sí, humildad. Sí, todos tenemos que ser humildes y sencillos de corazón como el Señor. Y lo aplaudimos. Cuando el predicador lo dice, decimos amén con gusto. Diga amén, aunque sea hermano, ayúdeme. Ok. Creemos que Cristo fue humilde, es humilde. Y ese Cristo está impartido en nosotros. El Cristo humilde está impartido en nosotros. El Cristo sencillo de corazón. Es una realidad. Lo que pasa es que el alma hay que enterarla. Recuerden que el alma hay que enterarla de las realidades que están en nuestro espíritu. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú dijiste que eso es tu fe, que tú crees eso, ¿qué va a pasar? Que vas a tener experiencia y va a pasar alguna prueba. ¿Alguna qué dije? Prueba para tu fe. Aquí estamos hablando de la fe del obrero, ya la fe encarnada. Conocimiento que tengo dentro, porque Dios nunca nos va a juzgar por el conocimiento que ignoramos, sino por el que tenemos. ¿Está conmigo? Fe que tú no tienes, fe que no va a ser probada. Porque ¿qué es lo que se prueba en la vida del creyente? Diga, la fe. ¿Y qué es la fe? El conocimiento de la verdad. Entonces, si yo no conozco nada, yo puedo pasar por calamidades, por situaciones, por circunstancias, por dolores, pero no le llame a eso prueba, porque no todo lo que es un dolor, un problema, es una prueba. Hay veces que tú estás en la mayor gloria de tu vida y allí tú estás siendo probada. Donde no hay lágrimas, donde tú te sientes que tú tienes el poder, que tú tienes la fuerza. No necesito a nadie, tengo dinero, tengo fama, tengo carro, tengo casa, tengo amistades, todo el mundo me aplaude. Allí en esa prosperidad también está siendo probado. ¿Está conmigo? Porque la gente cree que la prueba es dolor. Prueba, una enfermedad. Una enfermedad, la Biblia dice que una enfermedad es una prueba. La prueba es todo lo que expone lo que hay dentro de ti y dentro de mí. Es el fuego que les pone en prosperidad o en escasez. Por eso Pablo decía, yo he aprendido a estar contento cualquiera que sea mi situación, porque las situaciones no son la prueba. Entonces, la prueba, el fuego de la prueba que Dios permite,
en nosotros va a probar la fe. Diga, lo creo. Como decíamos antes, lo creo, lo recibo, lo tomo, lo sello, lo pacto. Lo tomo, lo creo, lo recibo, lo pacto. Toda esa, como que dice mi esposo, farafalaria evangélica. Ok, vamos ahora a probar tu fe. Tú dices que tú eres leal, vamos a probar tu lealtad. Porque esto no es que yo lo digo, que yo lo soy, que yo no digo, el Señor, yo veo como una imagen así, me pide el Señor, no me diga nada, no me diga que tú eres, que tú eres, no. Shh. Vamos a esperar que el fuego pase. Cuando venga la situación de fuego, para exponer lo que tú dices que eres, no eres tú que va a hablar, es el fuego que va a evidenciar lo que hay en el corazón, para ser afirmado, aprobado o para ser purificado, quitado y corregido. Porque recuerde que el material no se pierde ni se quema. El material precioso, lo que se quema es la hojarasca y la suciedad. Alguien dígame. Así que, como decía Andileni al principio, la única intención de Dios quemar en nosotros es las ataduras, como lo vimos en Sadrach, Mesach y Abednego. Diga conmigo, fe subjetiva. Cuando la fe es subjetiva, cuando la verdad que define la sustancia y la esencia de nuestra fe se internaliza y la hacemos nuestra esa verdad. Es mi fe, diga mi fe. La fe mía es la verdad que internalizo y que se convierte en el principio de vida que me rige y por el cual vivimos. La verdad que entiendo cuando me gobierna se convierte en mi fe. La verdad que entiendo, ¿quién lo dice conmigo? La verdad que entiendo, ¿cuándo me gobierna? ¿Cuándo es gobierno? Cuando antes de nosotros tomar decisiones y hacer cualquier cosa, lo filtramos por la fe. Amén. Si no, la verdad la sé, pero no me gobierna. Pero cuando la verdad es mi fe, esa verdad me va a determinar, a poner barreras, a poner límites y a traer libertad. Porque los límites de Dios son libertad también para nosotros. Diga conmigo, la fe es probada y el obrero es probado. ¿Qué dice también que será probado? Según 1 Corintios 3:10, acompáñeme ya casi cerrando, diga la obra del obrero. Entonces vimos que el obrero y su fe serán probadas. Eso por ahí usted puede seguir gestionando y viendo cómo Dios prueba la fe. Pero el principal punto es Dios va a permitir circunstancias para que lo que nosotros decimos que creemos de tener la oportunidad de manifestarlo. Amén. No todo el tiempo tenemos o no todo el tiempo vamos a salir como airosos de esas pruebas, pero lo importante es lo que Dios quiere conseguir al pasarnos por el fuego. Que cuando esté la pérdida, puede esa pérdida traernos arrepentimiento. ¿Está conmigo? Entonces, 1 Corintios 3:10, verso 1 Corintios 3:10 al 15, el verso 15, diga conmigo la obra del obrero. Dice la palabra: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse ¿qué? El fundamento. Y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿El cual es quién? Cristo es el metrón. Cristo es la medida. Cristo es el fundamento. Cristo, diga Cristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare, ¿qué cosa? Oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, ¿qué más? Hojarasca,
¿Qué dice? La obra de cada uno será, la obra de cada uno se hará, porque el día, aquí está la luz, la revelación, la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, ¿qué dice? Si permaneciere, ¿sí qué? La obra de alguno que sobreedificó recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Amén. El que está siendo probado, o la obra que en este caso está siendo probado, pero está hablando de él, está hablando de una persona que sobreedificó. Amén. Está hablando de lo que nosotros construimos, hacemos. Si no está conforme a la vida, naturaleza y al diseño divino, no tiene la sustancia, ni la esencia, ni el material para resistir el fuego. Amén. Recuerde que en la simbología bíblica, el oro, amén, es símbolo de divinidad. Amén. Así que el oro, Pedro la usa para decir que la fe, como el oro, aunque perecedero, pero también nuestra fe será probada como el oro. Amén. ¿Por qué usan el oro, la plata, piedras preciosas? Porque son materiales que resisten el fuego. Pero esos materiales son purificados. Todos tienen que ser purificados antes de ser visto, usado, utilizado, exhibido. Tienen que pasar por el proceso de extracción, limpieza y purificación. Luego, conformación, porque usted no se va a poner un líquido de oro, usted se pone una cadena de oro. Eso pasa por un molde, por un proceso de formación. Amén. Entonces el oro es transformado, pero también es conformado. Se le da una forma. Nosotros, por la naturaleza divina que portamos, nuestra alma también es pasada por los procesos para ser transformada y que Dios obtenga la forma o la imagen de su Hijo en nosotros. Amén. Entonces se necesitan los procesos. Somos piedras preciosas ante los ojos de Dios. Amén. Él nos ve en Cristo y a través de Cristo, por la naturaleza de Cristo. Pero que seamos preciosos ante sus ojos, eso no nos va a eximir del fuego. Porque su Hijo, por más precioso, por más que usted lo ama, usted no lo exime de la disciplina ni de la corrección. Te amo, te quiero, y porque te amo y te quiero, es que lo corregimos. ¿Alguien tiene hijo aquí? ¿O alguien aspira a tener? ¿O alguien es hijo, verdad? Entonces, usted no puede interpretar la disciplina y la corrección de su papá, usted que no tiene hijos, como que cuánto me odia mi papá, me aborrece mi papá. Lo que pasa es que tu papá vivió lo que todavía tú no has vivido y sabe lo que tú todavía no sabes. ¿Está conmigo? Pero lo que tratamos de decir es que aunque seamos hijos, como igual fue Cristo, amén, y es Cristo el Hijo, la Biblia dice en Hebreo que aunque Cristo, aunque fue hijo, por medio de lo que padeció, aprendió la obediencia. Porque Jesús, el Hijo de Dios, en su naturaleza humana, aprendió la obediencia a través de rendir el alma. No se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Él tenía un alma que podía decidir no ir a la cruz y no dejarse agarrar. No se lo dio a los mismos discípulos cuando lo fueron a apresar. Dijeron, pero yo tengo poder, yo oro a mi Padre y Él manda ángeles y nadie pudiera ponerme la mano, pero yo voy conforme está escrito de mí. Yo voy conforme el Padre diseñó para mí. Amén. Y lo que el Padre diseñó para Cristo, para Jesucristo, fue una cruz para la redención de la raza humana. Amén. Entonces Jesús tenía todo el poder de no dejarse apresar, de no tener que pasar por eso. Pero Dios, no se haga lo que yo quiera. Aunque era hijo, Él aprendió la obediencia. ¿Qué fue en realidad lo que aprendió como hijo humano? Jesús de Nazaret, a rendir sus deseos, a rendir lo que Él quería. Que no se haga como yo quiero, porque tenía un querer, porque tenía un alma. Amén.
Él tenía un querer, como David le dice que fue tentado en todo, pero no se encontró en él pecado. ¿Por qué? Por el detalle de que el Hijo de Dios siempre se rindió a la voluntad del Padre, aunque la voluntad del Padre fuera el fuego de una cruz. ¿Está conmigo? Nosotros pensamos, la voluntad del Padre solo son las cosas buenas, que nos vaya bien, que nos den la visa, que nos exalten, que nos promuevan, que nos den besitos, que la novia nos diga que sí, los novios nos digan que sí, que el que queremos nos diga, no mire y nos pique el ojo, aunque sea, que el esposo nos dé la tarjeta de crédito. Levanta la mano y diga aleluya. Esa es la bendición de Jehová, la bendición de Jehová. Pero cuando comienzan los límites y los no, ahí se está levantando el diablo. Ya nosotros no tenemos esa mentalidad. Pero lo que tenemos que saber sí que estamos siendo probados, aunque usted no se lo merezca. Recuerde que Jesús no se merecía la cruz era de nosotros. Este lo define la justicia de Dios. La justicia de Dios lo más extraño para la justicia humana, y es que el justo paga por los injustos. Amén. El justo que hace pagó por los injustos. Así que recuerde que la prueba no es que usted se la merezca, es que usted la necesita. Porque usted dijo que el dinero no es su Dios, pero hay cuando le tocan ese peso. Hay cuando le hablan de cuando. De una vez se predispone, de una vez. Está usted así, mire. Así se levanta toda la antena. Toda la antena, ahí está. El mamón que tenemos por dentro, así. Así parado ahí. ¿De qué vienen a hablar? Ahora nos vienen a pedir otra ofrenda más. Yo sé que aquí no hay, eso es lo que van a ver el video. Porque nosotros somos súper generosos. Lo damos todo hasta que nos lo piden. Lo da todo. Hasta la vida te doy, Señor. Ok, ya la vida yo la tengo porque yo la compré. Dame otra cosa que sea tuya realmente. Porque tu vida ya no es tuya. Lo que es tuyo es tu familia, tus hijos, tu tiempo, tu dinero. Eso es tuyo. Tu vida no, yo la compré. No te pertenece. Ahora dame, ¿verdad? La ofrenda ahora, ven. Dame tiempo. Mi vida es tuya, mi tiempo es tuyo. Pues tú tienes tiempo para sentarte con una persona para hablarle de Cristo porque tú no tienes tiempo. Pero tienes tiempo para trabajar 12 horas para conseguir lo tuyo porque te da el beneficio. Lo que en la mente carnal no hay beneficio, y sí lo hay porque Dios recompensa. ¿Alguien dice amén? Es los asuntos espirituales. Entonces, vamos a ser probados. Yo sé que no hay sonrisa por ningún lado, amigo. Gloria a Dios. Diga conmigo, probados. Pastora, nadie se ríe cuando está en el fuego. Nadie. Pero todos somos beneficiados por ello. ¿Está conmigo? Diga, la obra será probada. Así que he probado el obrero, he probada la fe del obrero y he probada la obra del obrero. Todo lo que hagamos y digamos pasará por el filtro de la verdad de Dios. Primero se probará si es conforme a la voluntad del Padre. ¿Alguien dice amén? También se probará si es conforme a su vida, conforme a su orden, mente, propósito y diseño. Si nace de Él o de nuestros intereses, agendas personales. Si es Él o si es nuestra pura carne. Buenas intenciones nacidas de un propósito equivocado. Diga conmigo, será probado eso. Porque lo que mejor nosotros tenemos es buenas intenciones. Pero Dios no quiere que las buenas intenciones nos gobiernen, sino que nos gobiernen su verdad, su vida. De buenas intenciones está lleno el cementerio. Toda obra muerta u obra que conducen a la muerte deben ser quemada. No es lo que digamos o aparentemos, es lo que el fuego de la prueba revela. En 1 Corintios 4:5 dice, así que no juzguéis. 1 Corintios 4:5. Acompáñenme, por favor. Wow. Quería culminar hoy. Vamos a terminar. 1 Corintios 4:5 dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor. Suena ya esa expresión. El cual aclarará también lo oculto de las tinieblas
y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Está conmigo? ¿Lo pudo encontrar? Vamos a leerlo otra vez, así suavecito, tranquilito. Leemos todos en voz alta. Acompáñenme, intégrese conmigo acá. ¿Qué dice? Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas. ¿Y qué hará? Y manifestará las intenciones de los corazones. ¿Qué es lo que Dios purifica? Los corazones. Y allí están nuestras intenciones. Más la apariencia está en el obrar, ¿verdad? Pero la intención del obrar es lo que Dios se enfoca. Dios no se enfoca en lo que hacemos concretamente, sino en la intención y en el espíritu con que lo hacemos. Porque Dios manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá alabanza, su alabanza de Dios. Y era como le decía anteriormente, podemos decir, yo soy, yo hago, yo hice, pero es el fuego que lo probará. Jesús entró, y lo mencionamos la semana pasada, y salió aprobado del fuego. Entró en el fuego y salió aprobado y no salió quemado, porque era una sustancia y un material precioso. Su naturaleza de vida, de pureza, de verdad y de amor. No hay fuego que pueda con eso. El avaro, todo lo que se quemó mientras Jesús entró en el fuego, lo que exteriormente de él, en su esencia, el diablo no tenía nada. Dice, el príncipe de este mundo viene y él nada tiene en mí, porque él sabía que estaba tomado por la naturaleza divina, que él era Dios mismo, pero sobre todo estaba lleno del Espíritu Santo en su naturaleza humana. Amén. Nada tiene en mí, no tiene ninguna legalidad en mí. Dijo el Señor Jesús en una ocasión. Pero cuando él entró en su proceso de fuego como persona, amén, que iba a la cruz para pasar el proceso que Dios diseñó para él, él entró y dije que él salió aprobado y solo se quemó lo que no era conforme a su naturaleza de verdad, de justicia y de amor. ¿Alguien me entiende lo que trato de decir? El avaro se quemó. El codicioso se quemó. Todos fueron probados, todos los que estaban alrededor de él fueron probados y pasados por el fuego. Todos los discípulos, ¿sí o no? Algunos tuvieron pérdida, pero también la ganancia. Recuerde que algunos tendrán pérdida, pero tendrán la ganancia de que ellos mismos serán salvos. Aunque por fuego se verán las señales. Que si una persona pasa por fuego o se quema, se le queda alguna cicatriz, alguna marca, dice, será salvo, aunque por fuego será salvo, ¿verdad? Aunque tendrá pérdida, él mismo será salvo, porque lo que lo salva es la gracia del Señor. Amén. Entonces, los discípulos, Cristo pasó por su propio fuego, pero los discípulos pasaron por su propio fuego también. Amén. Entonces, todo lo que era él en su esencia y naturaleza pasó por el fuego y salió aprobado. Pero todo lo que era de él también fue probado. Amén. Y todo lo que no fue impregnado también de esa vida, de esa naturaleza, de esa sinceridad, de esa sincera fe y de esa verdad, también fue probado. ¿Y qué se quemó? Yo le dije, poniéndole, ¿verdad? Definiendo en la persona la manifestación en sí de lo que había en la persona, que fue el único que no pasó que pasó por el fuego y se quemó. Pero ¿qué era en sí? No era la persona. Él hubiese podido pasar la prueba, pero cuando el que es probado se vuelve uno con lo que quiere ser, con lo que Dios quiere consumir, ambos son eliminados. El avaro fue eliminado. El codicioso fue quemado. No solamente la codicia. Dios quería limpiar la codicia. ¿Está conmigo usted? No se ponga tan serio, hermano.
Dios quería limpiar la codicia, pero el codicioso se hizo uno con su codicia y se convirtieron en una sola sustancia. Cuando el fuego vino, no vio oro, no vio nada, sino que vio todo un todo. Codicia. Cuando nosotros no queremos arrepentir, nos volvemos uno con lo que Dios nos quiere quitar. Y cuando nosotros nos volvemos uno con nuestra propia justicia, con nuestra propia bondad y con las obras de la carne, ahí es donde está el mayor caliente. Se calienta más el horno. Aleluya, no es fácil, no. Gracias, Josefina. Gloria a Dios, aleluya. Diga que se queme la avaricia. Que la avaricia en nuestro corazón se queme. Porque si la avaricia no se quema, entonces nosotros nos convertiremos en avariciosos. Y nosotros estamos llamados a ser hijos de Dios. Que se queme la codicia. ¿Cuál es el problema con Judas? Con Judas, que tenía codicia, que tenía avaricia. Y tenía todo lo que nosotros sabemos y que no es nuestro tema, pero tenemos que hablar de lo que fueron probados, porque él fue probado, pero todos los que estaban con él y toda su obra también fue probada. Y él dice, y ninguno se perdió. Pero dice el apóstol que cuando el fuego viene, y si no está conforme a una sustancia que lo resista, ¿habrá qué? Pérdida. Entonces, Jesús tuvo pérdida como ministro, como en su ministerio. ¿Está conmigo? No la quería. Él intercedió. Él oró. ¿Alguien dice amén? No la quería. De hecho, hizo todo lo que hizo para no perder, sino para salvar y recuperar. Amén. Pero con la voluntad humana, ni Dios se mete. Tú eres libre para decidir en lo que tú te quieres convertir. O en Cristo en la tierra, o en la sustancia gobernante antes de que tú conocieras a Cristo. Nosotros nos vamos por Cristo. Lo que no es transformado en nosotros, o el que no se deja transformar, se quema junto con lo que Dios quiere transformar. Cuando no permitimos que los procesos de Dios nos transformen, nos hacemos uno con la sustancia perecedera, temporal y corruptible. Y no solo es eliminado el agente extraño, como Dios quiere, sino el que se hizo uno con él también. Que Dios nos libre. Que Dios nos libre. Escuchemos el consejo apostólico en 2 Corintios 7:1. Dice así el consejo apostólico. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Si el temor de Dios no gobierna nuestras vidas, nosotros no nos vamos a limpiar. Amén. Así que, amados, estoy en 2 Corintios 7:1 y con esto termino. La semana que viene vamos a culminar esta serie hablando de cómo colaborar para nuestra purificación. Porque nosotros podemos colaborar. ¿Cuántos dicen amén? Quería culminarlo hoy, pero lo voy a dejar hasta aquí en este sentido. Pero sí quiero cerrar este tiempo con este versículo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nosotros, que somos los amados de Dios, tenemos grandes promesas. Él está en nosotros, vive en nosotros. Y la promesa es ser hecho a la imagen de su Hijo. ¿Alguien dice amén? Que podamos vivir vidas puras para ser, como dice el propósito por el cual Dios dio los ministerios para perfeccionarnos, podamos nosotros estar limpios, cabales, seamos cabales, como dice el apóstol, ¿verdad? Que seamos útiles para la obra del ministerio, enteramente preparados. Amén. Ese es el fin. Eso es lo que Dios aspira. Si nosotros queremos ser limpios, perfectos y cabales para el propósito eterno de Dios, entonces este consejo de tener esta promesa de que Dios lo logre en nosotros, de que el Señor se pueda expresar, que el Señor se pueda ver y nosotros podamos representarlo y darlo a conocer, entonces debemos de hacer esto. Limpiémonos. Esto es importante, hermano, porque la palabra nos limpia. La palabra que yo les he hablado, ella los ha limpiado, ¿verdad que sí? Recuerde que el Espíritu y la palabra nos redarguye, vienen con un propósito, limpiarnos de iniquidad.
Amén. Limpiarnos de toda impureza para que la iniquidad no nos gobierne y no nos arrastre. Eso es la verdad de que hemos visto. Pero aquí hay una verdad imperativa, y es que nosotros tenemos que también en el Señor rendirnos y tener una acción correspondiente delante de Dios. Así que, amados, tenemos tales promesas de la gloria de Cristo expresada en nosotros. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios.